A ver los alumnos que se animaban ayer a estar con cámara. Eh, los, Ayer de los bienes de cambio faltó decir eh, o reiterar, que no se olviden que el costo de mercadería vendida, de mercaderías que es vendida, los resultados por tenencia siempre sí son, al igual que el de las mercaderías, la diferencia entre el costo de reposición y el costo histórico. Pero el costo de reposición del momento de la venta menos el costo histórico del momento, o sea, el costo del momento de la compra. Y obviamente, si hay inflación, todo expresado en moneda de cierre. ¿Recuerdan ese punto? O sea, eso estamos hablando del costo de mercadería vendida. Resultado por tenencia del inventario es la diferencia entre el costo de reposición de las mercaderías en inventario menos el costo al momento de adquisición, o sea, el costo histórico, ¿sí? De esas mercaderías. Como obviamente la comparación se va a hacer a moneda de cierre, si es, si, si hay inflación, el costo histórico va a estar expresado en moneda de cierre y el resultado por tenencia va a ser un resultado financiero en términos reales. Si en cambio es el de la mercadería vendida, el costo de reposición es del momento de venta y el costo histórico es del momento de la compra. Los dos, si hay inflación, tienen que estar expresados en moneda de cierre. La diferencia va a ser el resultado por tenencia. Bueno, vamos a entrar en créditos y deuda. Lo primero que habría que decir que en cuanto a los créditos y deuda, que se está ante los créditos y deuda cuando eh, debido a ya un hecho ocurrido, el deudor se encuentra obligado a la prestación de servicio o a la entrega de un bien o a la entrega de un activo, perdón, al, al acreedor, y la cancelación de la obligación es inevitable, sí, o probable, ineludible o probable, y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, eh, o debido a la ocurrencia de un hecho, de cierto hecho, o a solicitud del acreedor. ¿Sí? Bueno, en ese caso estamos ante créditos y deuda. Vamos a nuestro modelo. Nadie va a aparecer con imagen, no puedo creer, digamos, que después que ayer estaban, hoy Giselle era una de las que estaba con cámara. ¿Quién más era? Mayra no era la otra que estaba también. A ver, los invito, vamos, anímense. Bueno, otra pizarra. Donde tenemos la pizarra. Esperen un poquito. Esperen un poco. Sí. Bien, ahí está. Si miramos el balance, tenemos que encontrarnos primero a hacer un balance más grande.
Ya tenemos el activo, el pasivo y tenemos que buscar los rubros. Si buscamos el rubro créditos, ¿m? Primero que tenemos caja y banco, inversiones y vamos a tener después de inversiones crédito y otros créditos. Vamos a crédito. ¿Qué podemos tener? ¿Qué cuenta representativa tenemos dentro de crédito? ¿Qué podemos tener ahí adentro? Puede ser crédito por venta y otros créditos. Crédito por venta y otros créditos, por eso. Crédito primero. Otros créditos, pues digamos, ¿qué va a ir en crédito por venta? En crédito se supone que son los créditos por venta. ¿Qué Deudores va? por venta, Deudores por venta, Documentos a cobrar. documentos a cobrar, deudores morosos, deudores morosos, correcto. Anticipo a proveedores, Anticipos a proveedores, podría ir, tendría que ir en otros créditos en realidad. Documentos a cobrar, deudores morosos, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? gestión judicial, Deudores en gestión judicial, deudores varios, sí, podría haber, pero esa cuenta de deudores varios lo más probable es que esté en otros créditos. ¿Mm? ¿Qué más? Documentos a cobrar, vencidos, por ejemplo, podría estar también. ¿Y habría cuentas regularizadoras o no? sí, profe, intereses a devengar, Por ejemplo, intereses a devengar. Muy bien. ¿Qué otra regularizadora aparece? previsión, ¿Cuál? Perdón. la previsión para deudores incobrables, Exactamente, previsión para deudores incobrables. Para incobrable. Entre otras cuentas, podría haber también documentos en gestión judicial, separando de deudores en gestión judicial, documentos en gestión judicial. Típicamente dividen en esa parte. Esas serían cuentas representativas, esas podrían ser parte de las cuentas representativas, las voces que los estados financieros van a difundir hacia los usuarios sobre cómo se compone la cartera. ¿Qué características tienen todas estas cuentas de créditos que son diferentes, a ver, respecto a la de otros créditos? Que ahora vamos a mirar la de otros créditos. ¿Por qué estas van en el rubro crédito y no otras? ¿Y por qué estas no van en el rubro otros créditos? ¿Qué características tienen que tener las cuentas para estar en este rubro? están relacionadas con la actividad, Con la actividad, ¿sí? Tienen que estar relacionadas, la actividad principal tienen que ver
tienen que ver con las ventas, tienen que generarse de las ventas. Estos créditos surgieron por las ventas, ¿sí? De, ya sea de los bienes o de los servicios que representan la actividad principal. Bueno, como obviamente el balance queda chico, vamos a agrandar nuestro balance. ¿Sí? Agrandamos el balance. Ponemos la divisoria y nos vamos al rubro otros créditos. No, tenemos otros créditos. ¿Qué puede haber dentro de otros créditos? Mucho. Bien, hoy estuvieron diciendo algunas cosas. ¿Qué puede estar aquí adentro? Estaba bien, es lo que dijeron recién. Llegaron a charlar. ¿Qué cuentas pueden estar aquí? Anticipos a proveedores, por ejemplo. eh, no. Las normas contables de exposición dice que tiene que ir en el rubro bienes de cambio, pero no deja de que ser otros créditos. O sea que realmente a proveedores es otro crédito, independientemente de que por normas contables se exponen en bien, el rubro bienes de cambio. Cualquier anticipo a proveedores o acreedores es otro tipo de crédito, porque no tiene que ver con la venta de bienes. ¿Qué más? ¿Qué otras cuentas pueden ir aquí? Dentro de eso que usted dijo, profe, también entran, por ejemplo, los anticipos de alquileres. Eh, por ejemplo, los alquileres, como usted dice, que sería alquileres, por ejemplo, aquí, ¿qué alquileres? Está bien ese. ¿Qué hay que poner? ¿Alquileres? Pagados por Bueno, adelantado. pagados por adelantado. ¿Y qué otro alquiler? Alquileres pagados, pero eso ya sería No, no es. Hay otro un más. resultado negativo. ¿Qué otro alquiler? Alquileres cobrados por adelantado. ¿Puede ser? No. Alquileres cobrados por adelantado es un pasivo. Alquileres a cobrar. ¿Sí? Podría ser de alquileres a cobrar, ya que pusieron el tema de alquileres, que es muy buena, porque el profesor ni estaba pensando en alquileres, esa es otra alternativa. ¿Cuándo aparece alquileres pagados por adelantado y cuándo aparece alquileres a cobrar? ¿Qué le da nacimiento? ¿Se trata del mismo tipo de alquiler? ¿El de pagado por adelantado y alquiler a cobrar? No, profe. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son? Porque los alquileres, en un alquiler está el locador y el locatario. En alquileres pagados por adelantado, ¿qué somos? ¿Locatarios o locadores? ¿Locatario o locador? En el Locatario. pagado por adelantado. Locatarios. Locatarios. Locatario, muy bien. Y en el alquiler a cobrar el locador. El bien le pertenece a la corporación. ¿Ya está?
Son dos hechos distintos, pero los dos son activos porque representan derecho. En uno, porque ya se ve, ya el alquiler, hay derecho a cobrar el alquiler, y el otro porque se ha pagado por adelantado. ¿Qué otra cosa puede ir? IVA. IVA. IVA, ya sea, le voy a poner los dos, IVA crédito fiscal y, y la que sea saldo, le pongo en el mismo renglón, a favor. ¿Está? En los dos tipos va el IVA. Son dos cuentas, obviamente, pero le pongo para no ocupar más espacio. ¿Qué otra cuenta más? ¿Se puede hacerle adelanto al personal o no? ¿Podría hacerse o no? Sí, profe. Sí, Y se podría hacer también adelanto primero, perdón. Entonces, aquí también va la cuenta accionista. ¿Qué representa esa cuenta accionista que va a ir adentro de otros créditos? El derecho, el derecho a recibir el aporte de capital de los que todavía no hicieron el aporte. ¿Sí? También puede estar adelanto a los accionistas o anticipos a accionistas. Poner anticipo. Créditos fiscales, por otro tema, por otros impuestos. Y obviamente hay otro tipo de créditos, pero hay un número muy grande aquí de componentes porque estamos hablando de los otros créditos que tienen distintos tipos de orígenes en sí. En el pasivo tenemos las deudas ciertas. Así se divide el pasivo. Dentro, como el pasivo todos son obligaciones en definitiva. Las deudas ciertas, ¿cuáles pueden ser? ¿A quiénes le puede deber la corporación? se le A los podría deber proveedores. a A los proveedores, proveedores, por ejemplo. empleados si tuviesen, luz, agua, Bueno, A- por ejemplo, acá iría remuneraciones, A pagar. exactamente, remuneraciones y cargas sociales a pagar. ¿Qué más? IVA débito también va. IVA débito fiscal eh, IVA, ¿cómo le pusieron cuando el saldo es a favor de la fiscal IVA en la empresa de referencia? ¿Iba a pagar? IVA a pagar, muy bien. Bueno, otras deudas fiscales.
¿Qué otra cosa más podemos deber? Acreedores, profe. Acreedores. Acreedores. Documentos a pagar, algo que no me dijeron. Cheques diferidos también, profe. Bueno, ese van documentos a pagar. ¿Qué más? ¿Qué está faltando ahí? Intereses. Y antes de intereses. Hay un deudor importante ahí. ¿Deuda bancaria o no? Muy importante. O préstamos con banco. Sí, faltaría también préstamos bancarios, Sí, así como adelantos. claro. Y deuda financiera también, con otro que no sea un banco. Y ahora sí, obviamente que hay más, pero puede ir, como dijeron bien, intereses a devengar. Puede ir previsiones en deuda cierta. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque las previsiones no son deudas ciertas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, deudas contingentes. Y ahí en la deuda contingente, todas las deudas contingentes son previsiones. Pregunta, ¿qué previsiones? Estas ya no son deudas ciertas, dependen de ciertos hechos para que deba cumplirse con esa obligación. ¿De qué pueden ser previsiones? Deudores. Deudor está en negativo. La previsión para deudores incobrables regulariza crédito a deudores por venta o a documentos a cobrar. Bueno, a cualquiera de esas cuentas, deudores morosos o documentos vencidos. Esa es una regularizadora de activos. Miren que ahí está una pregunta de examen final en el tribunal que a cargo del profesor Alegre. ¿Cuáles son las previsiones de deuda? Las que son de pasivo. ¿Cuáles Previsión por pueden? despido o algo así. Por despido. Muy bien. Esa es una. Por Previsión por despido. juicio puede ser. Por juicios. Muy bien. Puede ser para impuestos también, profe, provisiones para impuestos, para el pago de los impuestos. Pero ¿y por qué sería previsiones por impuestos? ¿Por qué sería Y contingente? por ejemplo, para el saldo de ganancia al término del ejercicio No, porque la, siguiente. la- la deuda con el fisco son ciertas, salvo que usted me diga que el fisco le hizo una inspección, ¿no es cierto? Y quiere cobrarle determinado importe que según la corporación no le asiste derecho al fisco. Con lo cual, analizado puede ser una deuda contingente. Ahí sí le acepto, ahí puede ser, ¿eh? Puede ser. Vieron que el fisco vaya y hace determinaciones, no siempre que haga determinación el fisco significa que tiene razón. La corporación puede ir a la justicia y muchas veces la corporación le gana en la justicia al FIC o a la DGR o a la municipalidad. ¿Está bien el caso que está planteando aquí Adrián? ¿Sí? En ese caso sí podría ir, que sería lo mismo, no dejaría de ser una previsión
tipo de juicios pendientes, porque estaría por ahí con juicios pendientes el tema de la deuda con el fisco. ¿Qué otra cosa también podría ser? Una previsión que tenga que ver, en este caso, por devolución de mercadería, por ejemplo, podría ser. Si hay un plazo de garantía que se le da donde se puede devolver. Si existiese eso, podría ser. Si existiese, ¿eh? El plazo ese de garantía. Y ahí encontramos montones de causas que pueden llevar a contingencias en ese sentido, que aunque la de juicio pendiente, vieron que al poner una previsión por juicio pendiente ya abarca montones de motivos en sí, pero si hubiese otro tipo de motivo, eh, podemos, que obviamente no sea una deuda cierta, podría ser una deuda contingente. De esta manera encontramos entonces la primera situación que nos muestra cómo podemos tener varios pasivos que representando deuda cierta o deuda contingente. Bien, pasemos ya sabemos entonces, le reitero, una vez que el deudor tiene la obligación de cancelar su deuda con la entrega de activo o a través de la prestación de un servicio, y esa deuda se deba pagar en una fecha cierta o determinable, si sea ineludible o probable, dependa de un hecho para que deba ser cancelada la deuda o a pedido del acreedor, estamos ante un crédito o una deuda. Un crédito desde un lado y una deuda desde el otro lado. Esos son los aspectos que hay que tener en cuenta para el reconocimiento de un crédito o de una deuda. La deuda comerciales, desde el lado de pasivo, volví a decir, con proveedores, ¿sí? O documentos a cobrar por compra de bienes, son las deudas de tipo comerciales. También las deudas con proveedores o de documentos a pagar que tengan que ver con la compra de bienes, son deudas de tipo comerciales que tienen que ver con la actividad principal porque serían los bienes que se adquieren con el objeto de venderlos, ¿sí? Otra forma de analizar el tema. Tenemos que llegar está bien, ya sabemos cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para saber si hay que reconocer o no un crédito o una deuda. ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta para reconocer un crédito o una deuda? Recuerden que hay que hacer un asiento. ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta? Primero, los motivos, ya dijimos, para saber si tenemos un activo o hemos contraído un pasivo. Perfecto, ya tenemos eso. ¿Qué otro aspecto se tiene que dar para reconocer un crédito o una deuda? Pago a plazo. Sí, pero fuera de eso, fuera de ese tema. ¿Qué se necesita para hacer el asiento? Ya sabemos que tenemos un activo y que hemos contraído, que tenemos activo y que hemos contraído pasivo, obligaciones. Los valores, Los los valores, ¿no es cierto? montos. O sea, ¿y cómo se llama eso en términos de la contabilidad superior? ¿Qué tenemos que saber? Los criterios de medición inicial, ¿recuerdan o no? Porque al momento del reconocimiento son los criterios de medición inicial. Perfecto, como dijo recién, queda que me dijo recién la parte de los plazos o algo por el estilo. Por favor, a ver si aparece, ¿no? Que recién dijo con propiedad. Pago a plazo.
Ah, Pablo fue. Bien. La deuda, los créditos de la deuda también se pueden diferenciar, por supuesto, por el plazo, por el tipo de interés, ¿sí? Por los montos involucrados, por la forma en que se instrumenta el crédito o la deuda, puede estar documentado o no documentado, ¿sí? Es decir, hay varias formas que pueden tomar las deudas o los créditos. Vamos a la pizarra de nuevo, porque respecto a la medición inicial, tenemos que analizar varios aspectos que nos interesan. Vamos a la medición inicial, nada menos que de crédito y de deuda. Vamos a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta para los créditos y deuda en la medición inicial? Para la medición inicial. Vamos a poner acá, que estamos buscando la medición inicial. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Crédito y deuda, medición inicial. Precio de contado. Precio de contado. Si se trata de bienes, tenemos que tener en cuenta su precio de contado. Muy bien. Vamos a ir armando nuestra crema. Precio de contado. Precio de contado. Muy bien. Y agregamos ahí qué tipo de precio de contado. PPC y PPB. ¿Qué son PPC o PPE? ¿Qué son precios? ¿PPC o PPB o PC, PCP o PBC, PBP? Creo que ya saben. Precio de precio, perdón, no es PCT, creo con razón, acá me equivoqué. El de precio de compra contado y precio de venta contado. Tienen razón, se equivocó el profesor de la sigla. PSC y PBC. Precio de compra contado y precio de venta contado. ¿Por qué precio de compra contado y por qué precio de venta contado? ¿Cómo pueden ser los dos? ¿Los dos tomamos en cuenta? Cuando hay una venta sería un crédito y cuando hay una compra sería el Muy precio. bien. Estamos hablando de bienes en compra o en venta. Como dice Raquel, si es en compra, tomamos el precio de compra contado para una deuda, sería, y para cuando hay un crédito por venta, sería el precio de venta contado. ¿Ahí está? En los créditos financieros.
¿Cómo haríamos? ¿Qué tomaríamos? ¿La suma entregada o recibida? En los anticipos, ¿cómo lo hacemos? También sí, profe, con la suma entregada o recibida. Perfecto, totalmente de acuerdo. La suma entregada o recibida. Caso de anticipo, así es. Suma entregada o recibida. Los créditos en especie. ¿Qué tendríamos en cuenta? Crédito en especie es, por ejemplo, si es un crédito en especie, lo que prestamos es un bien. Y la deuda en especie nos prestaron un bien. Si nosotros prestamos, creo que tendríamos que tener en cuenta el precio de venta del bien. El precio de venta del bien. Muy bien. Correcto. Vamos a dividir muy bien eso. Vamos a dividir acá para que nos quede claro. Si prestamos, si prestamos, sí, el precio de venta contado, sí, y si recibimos el préstamo, nos prestaron El precio de compra al contado. el precio de compra al contado. O el que se fije, obviamente, pero debería ser precio de compra contado. ¿Sí? Precio de compra contado, correcto. O el precio de compra contado. ¿Qué otro tipo de crédito o deuda nos queda? Y otros tipos de créditos y deuda, obviamente, que en ese caso se rigen por la regla general, que será, en el caso de otros, este será por la suma, por la suma entregada o recibidas, según el caso. ¿Estamos? ¿Está? Precio contado
de compra o de venta si son bienes, sumas entregadas o recibidas. En los anticipos, la suma entregada o recibida, sí, y que no debería diferir o sea, que estaría relacionado al bien, pero sería la suma entregada o recibida. Los préstamos en especie, si hicimos los préstamos, si nosotros prestamos, precio de venta a contado, y si recibimos el préstamo, precio de compra contado del bien, y en el otro caso las sumas entregadas o recibidas. Bien, en un préstamo, perdón, en una operación, en un crédito o en una deuda, tenemos una situación de este tipo, es decir, inicio y el vencimiento. ¿Sí? Origen y vencimiento del préstamo, perdón, del crédito o de la deuda. Aquí va a tener que ver en la medición inicial con los valores que dijimos. ¿Qué pasa si el precio de contado del bien no se conoce? Supongamos que estamos hablando de un crédito, estamos hablando del precio bueno, si es de un crédito sería precio de venta contado, y si es de una deuda, precio de compra contado. ¿Qué pasa si no se conoce el precio de compra o de venta al contado? Promovamos el precio de compra al contado. Tomamos el valor razonable, Sí, ¿puede ser? puede ser, pero ¿qué significa? ¿Qué tomaríamos? No conocemos el precio El precio de mercado y sería... pero bueno, pero no se negocian los créditos y deuda en el mercado, en general. La deuda nadie puede negociar una deuda. No podemos deber y negociar la deuda. Y negociar crédito así nomás no es sencillo. ¿Qué tomaríamos? Estamos hablando del momento inicial aparte, ¿eh? No podemos estar hablando de negociar cuando estamos recién en el nacimiento del crédito o de la deuda. Aparte, las deudas no se negocian. Y desconocemos, por ejemplo, el precio de compra contado de la mercadería. ¿Cómo medimos? ¿Sí? ¿No se acuerdan de los rubros que ya vimos? ¿Qué tomaríamos? El valor Valor actual, descontado, puede ser. claro, el valor actual de el precio futuro o precio financiado a pagar, ¿sí? O del precio financiado a cobrar si fuera un crédito. El precio de venta sería contado si fuese un crédito, ¿sí? Es decir, que se reemplaza por una estimación. ¿Cómo se calcula ese importe? Teniendo en cuenta el valor futuro descontado por una tasa que tiene que reflejar ¿qué cosa? El valor del tiempo y el riesgo concreto que representa el deudor en esa operación. ¿Qué pasa si el precio de compra contado se explicita, pero hay una diferencia sustancial entre la tasa a la que financia con la tasa que representa el riesgo del deudor? Un repaso nomás.
¿Qué hacemos? Se toma la tasa que representa el riesgo. Sí, y cómo la que representa el riesgo, concretamente, perfecto. Vamos a suponer, vamos ya ahí. Si el valor que expresan es 100 pesos a una tasa a, supónganse, a 3 meses al, no sé, al 1,05 mensual, tendríamos, y esto es a 3 meses, tendríamos que el factor en sí sería 1,05 elevado a 3 meses elevado a cubo. Entonces, si es 1,05, vamos a dar un ejemplo, elevado al cubo, por 100, nos da 115,76 lo que tenemos que pagar a 90 días. Pesos 115,96 a pagar en 90 días. Pero nosotros vemos que la tasa en realidad representativa de la operación es del 2,6%. Si la tasa en realidad es del 2,6%, el factor no es 1,05, sino que es, ponemos aquí, perdón, yo dije 1,05 y me equivoqué. Tienen, nada equivocado, profesores. Hice lo mismo que el otro día que me corrigieron. Uno punto cero uno cinco, así era, elevado al cubo. Entonces, este importe que está ahí no es 115, sino ese importe que supuestamente está calculado sobre el 100, o está calculado sobre el 100, es 1,015 elevado al cubo por 100, nos da 104,57. 104,57. Perfecto. Pero en el mercado la tasa para la corporación no es esa, sino es del 2,06. Por lo tanto, tenemos 1,026 elevado al cubo. Obviamente, dividimos, ¿qué cosa? El 104,057 dividido 1,26 al cubo. Si 1,026 elevado al cubo nos va a dar un factor de descuento que 104,57 dividido ese importe nos da 96,82. Y vamos a suponer, vamos a agregarle un elemento, vamos a suponer que se tratara esto de una venta, perdón, de una compra, ¿sí? O de una deuda que contraemos, un préstamo que nos hicieron. Tenemos que tratar este tema. ¿Está claro? Vamos a tratar
como una venta, como un crédito, perdón, como una deuda por compra de bienes y una... perdón. Bueno, ¿están siguiendo el ejemplo? A mí me demora un poco en cargar la pantalla, profe. ¿Qué A pasó? mí también. Es como se va cargando tarde. Bien, no entiendo. ¿Ahora se ve? ¿La tabla? Sí, A mí me sale en blanco la tabla. sí, todavía está, la tabla está en blanco. Bueno, vamos a suponer que se trate de la compra de un bien. Compra de bienes. Si compramos bienes, ¿qué hacemos ahí? Mercadería estamos comprando, por ejemplo. ¿Por cuánto contabilizamos mercadería? $96,84. Por 96,82, correcto, muy bien. Sí, excelente. 96,82. ¿Qué significó entonces un menor costo para la empresa? Eh, intereses a devengar. Los intereses a devengar resultaron ser de ¿cuánto? Espera un momentito. ¿Cuántos son los intereses a devengar? Escucho. Miren que así hay parciales. 7 con cuánto? con 75 me dio a mí. Bueno, 7,75. Perfecto. 7,75. Y a proveedores, 104,57. Quiero que noten que no hay diferencia de intereses o diferencia de tasa y que lo único que hay es una variedad, es decir, representó una disminución del costo de la operación. Vamos al caso ahora de un préstamo que nos otorgaron. Préstamo a la empresa. Si recibimos un préstamo, estamos hablando del mismo caso. ¿Cómo contabilizamos? Caja o bancos. Primero, bien, banco, vamos a suponer bancos.
Banco Norte, cuenta corriente. Excelente, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto? 96. ¿Por qué importe? 96,82 o 100. 100 sería, profe, 100 porque sería. es lo que efectivamente Exactamente, porque es recibíamos. lo que muy bien, porque es lo que, Raquel, muy bien, es lo que efectivamente la empresa recibió como crédito en la cuenta corriente. Entonces, si recibió 100, en realidad, ¿qué va a pasar? En sí, si recibió 100, hay una diferencia de intereses. ¿Qué tenemos que colocar acá? Intereses a devengar en el debe. Intereses de devengar. Y después colocaríamos a, ¿qué otra cosa? ¿Y qué cuentas irían? Préstamos bancarios. ¿Y qué más? A diferencia por resultado por diferencia de tasa. Me tienen que completar ustedes el asiento. ¿Cuánto va en intereses a devengar? ¿Y? Raquel, Pablo, Giselle, ¿cuánto iría? 4,57. 4,57. Interés de devengar iría. En intereses a devengar, ¿cuánto va? ¿57? 4,57. No. ¿Va cuánto en intereses a devengar? 7,70, 7. como lo que me dictaron en el anterior, 7,75. En préstamo bancario, ¿cuánto va? 104,57. Sí, exactamente, 104,57. ¿Y cuánto va entonces? Obviamente en el resultado por diferencia de tasa, 3,18. 3,18. ¿Qué igual a qué el 3,18? Diferencia por usar distintas tasas. Por distinta tasa, pero ¿entre qué importe y qué importe encontramos el 3,18? ¿Qué importe Entre el compartimos? 7,75 y el 4,57. Sí. ¿Qué 4,50? No existe 4,57. ¿Entre qué y qué? Entre 100 y 96,82. ¿Sí? 100 que es la suma que nos prestaron. ¿Cuánto debieron prestarnos? 96,82. Quien nos prestó perdió 3,18, por lo tanto nosotros ganamos
3,18. ¿Estamos? Sí. ¿Ven o no? Le voy a ampliar la imagen. ¿Se ve ahí cómo se resolvió cuando hay compra de bienes? Cuando hay compra de bienes, fue una disminución del costo. Cuando, como recibimos un préstamo, no fue una disminución del costo. Se trató como una diferencia de tasa. ¿Quién ganó la tasa? ¿Nuestra corporación o el banco? La diferencia de tasa. Nuestra corporación. No, nuestra corporación tuvo una ganancia si contabilizamos, fíjense, un resultado positivo. El resultado por diferencia de tasa es un resultado de vengar o un resultado de vengado. De vengado, profe. De vengado. De Devengado, pues. vengado. ¿Sí? ¿Está claro? Los intereses van a ser resultados por devengar. ¿Se entiende? Porque te acuerdan que charlamos en bienes de cambio y en bienes de uso. ¿Se entiende esto? Porque acá quiero que quede claro. No es lo mismo hacer perdón, que haya crédito o deuda que estén involucrados bienes que esté involucrado dinero. Si hay crédito o deuda en donde están involucrados bienes, pueden ver aquí, esperen que le pongo aquí mi láser, ¿qué pueden ver? Que se transforma en el costo, una reducción del costo del bien, es decir, el costo del bien no era 100, sino 96,82. En el caso de en el caso de que sea una operación financiera pura, significa que lo que se está transando es dinero, ¿sí? O que lo que se está recibiendo en este caso es dinero. ¿Qué pasa? Se contabiliza una ganancia, en este caso, por la tasa menor, ¿sí? Que nos han cobrado a la tasa real que representa, en este caso, nuestra corporación. Y lo mismo sería si nosotros prestamos o si vendimos. Este es uno de los errores típicos que puede haber de considerar, como en este segundo caso, todo, que también cuando hay bienes consideran que hay una diferencia de tasa y por lo tanto no solo que reconocen una diferencia de tasa que está mal, sino que también miden mal, en este caso serían la mercadería o podrían ser los rodados, los bienes de cambio o los bienes de uso, o serían las ventas si fuese el caso de ingresos por venta. Bueno, consulta. Acá dejamos y vamos a ir retomando el martes que viene a las 18 horas. Consulta porque trabajamos varios conceptos aquí en forma unida de los créditos y los deudas. ¿Quedó bien el tema este de la diferencia de tasa? Si se hiciera una venta de bienes, ¿qué harían? Supónganse que la tasa que a la que financiamos es menor que la tasa representativa de la economía para ese cliente. El mismo caso que hicimos ahí, 96,82, por ejemplo. ¿Cómo contabilizaríamos la venta? Y la venta en cuenta corriente. Díganme el importe de las cuentas. Deudores por venta, ¿por cuánto iría? Por los 96.000, no me acuerdo cuánto. Pero deudores por venta, porque deudores por venta sería el valor a cobrar. No, Pero ustedes no tomaron la imagen. ¿Cuánto era el importe futuro? está. 104, acá veo. 104,57. Bien.
Deudores por venta por 104,57. ¿Venta por cuánto iría? ¿Por 100 o por 96,82? Acá dice 100. ¿Todos están de Por acuerdo? 86. Para mí por 86 también. Sí, 96, ustedes dicen. 96,82. Sí, por 96,82 iría venta. ¿Está? Venta por 96,82 y los intereses por 7, no sé, con 75, no me acuerdo cuánto era el importe. ¿Estamos? Y si hicimos un préstamo, tendríamos 104,57 creo que me dictaron. 104,57 tendríamos préstamos otorgados. Sí, diferencia, resultado por diferencia de tasa negativa que era de 3 ¿con cuánto era? 3,82 puede ser. ¿Con cuánto era? No, no era 3,82. 3,18. 18. 3,18 Sí. a, a banco, por ejemplo, Banco Nación Argentina, cuenta corriente, ¿por cuánto? ¿Cuánto sería la salida, el egreso de banco? 100. 100. E intereses a devengar por los 7,75. Ahí está, y con eso completamos de los dos lados. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Podría repetir, profesor, lo que dijo de los créditos y deudas cuando se toman financiación pura, por favor? Sí. Cuando se toma financiación pura, lo que están intercambiando las partes son dinero. Como tiene por objeto el préstamo de dinero, ¿sí? Si hay diferencia en la tasa que financia con la que realmente representa el deudor, la diferencia se reconoce como un resultado, ya sea positivo o negativo, ¿sí? de la operación. ¿Está? En cambio, si se trata de la financiación, ya sea otorgada o recibida por bienes, la diferencia, no hay diferencia, no hay ningún tipo de resultado. Hay un mayor o menor ingreso por venta o hay un mayor o menor costo por los bienes de cambio o los bienes de uso adquiridos. No se contabiliza ningún resultado en el caso que la financiación esté vinculada con bienes. Y cuando la financiación está vinculada con el intercambio de dinero, es decir, que lo que se hace es prestar dinero o recibir dinero y surgieran diferencias en sí, se contabilizan como un resultado de la operación. ¿Estamos? Profesor, gracias. Bueno, Claro, ese es ¿alguna la diferencia de tasas. ahí hay diferencia de tasa. Cuando se considera que hay una diferencia de tasa, es un resultado inmediato de la operación. En contra o a favor, ¿eh? Puede ser a favor o puede ser desfavorable a la empresa. ¿Alguna otra consulta? Si no, bueno, nos vemos el martes a las 18 horas. Bueno, profe, hasta luego. Chau, chau. Muy bien. Hasta el martes. Gracias, profe. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, profesor. Hasta luego.